Por fin nos vamos de Kima. Solo han pasado 4 meses. Estamos siguiendo un misterio preocupante en las aguas de las Bahamas. ¿Qué le pasó a una mujer estadounidense cuyo esposo dice que cayó al agua? La historia que él cuenta hace que parezca un caso de un trágico accidente. Pero ahora la hija de la mujer está haciendo públicas algunas acusaciones importantes. Ella dice que le preocupa que haya mucho más en esta historia. Estamos investigando el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Oigan chicos, rápido, saben que seguimos cientos de casos al año y cada caso tiene tanta evidencia que se nos ocurrió una idea. Queríamos darles la oportunidad de investigar la evidencia a ustedes mismos, así que creamos los archivos de casos de Law and Crime Plus. Ahora, esto no es solo un resumen del juicio, este es un archivo de caso, todo en uno con todo, desde grabaciones de cámaras corporales y llamadas al 911 hasta documentos y pruebas que nunca llegaron a la sala del tribunal. Y si tienes un archivo de caso que quieras investigar, házmelo saber en los comentarios abajo y lo haremos posible. Estamos agregando nuevos archivos de casos para ustedes todo el tiempo. Así que si quieres desbloquear los archivos de casos hoy, haz clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado para suscribirte a Law and Crime Plus y comenzar tu prueba gratuita. Lynette y Brian Hooker parecen estar viviendo la vida que muchas personas aspiran a tener. Dejaron atrás el ajetreo del mundo y han estado navegando hacia algunos de los lugares más pintorescos del planeta. Día 2 cruzando el Golfo de México. Aquí están los Hooker a bordo de su barco, acertadamente llamado Soulmate. En este momento, las autoridades en las Bahamas están tratando de encontrar a Lynette Hooker después de que Brian afirma que ocurrió un terrible accidente en el mar la noche del sábado. Brian hizo su primera declaración pública desde que esta historia se volvió noticia nacional. Y en un momento voy a hablar sobre lo que él está diciendo ahora, así como las preocupantes acusaciones que la hija de Lynette ahora está haciendo públicas contra Brian. Y lo que supuestamente le dijo y cómo sonaba, dice ella cuando hablaron brevemente por teléfono. Así que antes de llegar a todo eso, quiero hablar sobre lo que hemos aprendido acerca de esta pareja y lo que estaban haciendo justo antes de que Lynette desapareciera. Este es un video que los Hooker publicaron en su canal de YouTube hace apenas 4 semanas desde las Bahamas. Puedes ver que están remando en una tabla por un canal de agua. Los canales de redes sociales de esta pareja, y son muy activos en redes sociales produciendo contenido, se llaman Sailing Hookers, y la pareja publicaba videos de ellos visitando lugares increíbles en el Caribe. Su cuenta de TikTok dice, nos alejamos de las tonterías, una pareja casada, viviendo su mejor vida. Y realmente parecía, al ver estos videos, que eso era lo que estaban haciendo. Esta es su última publicación en TikTok de hace 5 días, disfrutando de las Bahamas. Ahora, según las redes sociales, esta pareja compró un bote en Texas hace 3 años. Un gran velero, una cabina lo suficientemente cómoda donde puedes pasar la noche y hacer estos viajes largos. Y parece que los Hooker tienen muchísima experiencia navegando. Esta es parte del video donde anunciaron que habían comprado este bote, mostrando a Brian subiendo al mástil con un arnés de seguridad y Lynette vigilándolo. Si vas a navegar un bote como este y vas a hacer lo que ellos hicieron, haciendo travesías largas como esas, y según se informa lo hicieron durante 10 años, realmente tienes que tener experiencia. Tienen que ser un equipo y cuidarse mutuamente, y parece que eso es lo que eran los Hookers. Ahora, sabiendo cuánto parecía importarles la seguridad a esta pareja, lo que supuestamente ocurrió el sábado por la noche resulta un poco sorprendente. Esta es una foto que formó parte del último video de TikTok que los Hooker publicaron desde las Bahamas. Y son ellos dos montados en lo que parece ser un bote inflable, una lancha pequeña. Es inflable, tiene un fondo rígido, un motor en la parte trasera y como puedes ver ahí, realmente solo caben ellos dos. Según la policía, estaban en un bote inflable de 8 pies la noche del sábado cuando Lynette cayó al agua, según Brian, y desapareció. Así que es posible que este sea exactamente el bote en el que estaban. La policía dice que Brian les dijo que él y Lynette iban en este bote inflable desde Hopetown, en las Bahamas, hacia Elbow Key. Las autoridades locales han dicho que la pareja salió alrededor de las 7:30 de la noche. Estaba oscuro y las condiciones no eran ideales.
Se reportó que las ráfagas de viento estaban entre 18 y 22 nudos. Y si no eres navegante, estamos hablando de entre 20 y 25 millas por hora. Ahora, Brian afirma que Lynette se cayó del bote inflable y que ella tenía las llaves, y que las llaves se fueron con ella. Y al ver esta foto del bote, de nuevo, puedes notar que no hay mucho espacio en él. Y puedes ver que si hubiera una ráfaga fuerte, definitivamente sería posible que alguien perdiera el equilibrio y se cayera. Y también parece que Lynette, ella está sentada en el borde del bote inflable en esta foto. Así que esa historia, cuando la escuchas, podrías pensar que definitivamente tiene sentido, que es posible que eso sea lo que pasó. Pero la hija de Lynette ahora está rechazando ese posible escenario y lo está haciendo de forma contundente, de la que hablaremos en un momento. Lynette no fue reportada como desaparecida durante horas porque a Brian le tomó horas, hasta la mañana del domingo, llegar a esta marina en Marsh Harbor, Bahamas. Ahora, no está claro exactamente dónde Brian dice que Lynette cayó al agua, pero cuando ves este mapa, puedes ver que Marsh Harbor está al otro lado de la bahía de donde los Hooker dijeron que iban. Ahora, una vez en tierra, los investigadores dicen que Brian le contó a alguien lo que había pasado y esa persona llamó a las autoridades. Y la búsqueda ha continuado por aire, mar y tierra desde entonces, tratando de encontrar a Lynette. Ahora, en sus propias palabras, esta pareja dijo que estaban viviendo su mejor vida. Su barco se llama Soulmate y habían estado viviendo esta vida en el mar durante una década. Parece que todo era perfecto, y sé que eso es un cliché en muchas historias de crímenes reales, pero aquí es donde supuestamente las cosas empiezan a ser un poco preocupantes porque la hija de Lynette está haciendo público que no todo era perfecto para esta pareja. La hija de Lynette se llama Carly Aylesworth. Ella vive en Michigan. Brian es su padrastro. Ella le dijo a NBC News que, en su opinión, es poco probable que su mamá, quien es una marinera experimentada y una persona en buena condición física, simplemente, entre comillas, se cayera del barco. Además de eso, Aylesworth hizo una declaración impactante en una entrevista con Fox News, donde afirma que los Hooker tenían un historial de violencia doméstica. Ella continuó diciendo, y esto fue en una entrevista con Fox News, que Brian Hooker supuestamente amenazó en el pasado con estrangular a Lynette y arrojarla por la borda. Cito, el hecho de que esto esté sucediendo me hace creer que hay algo más detrás de esta historia, dijo en esa entrevista. Y no terminó ahí. Ella afirma que este incidente en el que Brian supuestamente amenazó a Lynette, diciendo que la iba a estrangular y arrojar por la borda, ocurrió hace 2 años. Te diré que en una búsqueda de antecedentes no pude encontrar ningún arresto ni cargos relacionados con Brian y Lynette Hooker. Y de nuevo, estas son solo acusaciones que está haciendo públicamente la hija de Lynette. Aylesworth, la hija, luego dice que Brian la llamó el domingo, después de que su mamá desapareció, para compartirle esta noticia. Y ella dice que Brian sonaba monótono y relajado cuando la llamó. Ahora, cuando le preguntaron si sospecha que hubo mano criminal en este caso, Aylesworth le dijo a Fox News, cito un poco en este momento, Aylesworth dice que ha conocido a Brian prácticamente toda su vida, que él se casó con su mamá cuando ella tenía unos 4 años, y cito, reemplazó a mi papá bastante rápido. Luego continuó diciendo en esta entrevista con Fox News que Brian siempre ha sido quien pone las reglas en la casa y lo describió como alguien que tiene una ira que no ha procesado, y también lo acusó de haber asfixiado a una de sus hijas en el pasado. De nuevo, esta es una acusación que no ha sido confirmada por la policía ni por los investigadores. Así que puedes ver, basándote en esas acusaciones, que hay palabras muy fuertes y afirmaciones condenatorias sobre Brian Hooker hechas por su propia hijastra. Aylesworth ahora está pidiendo una investigación completa sobre lo que le pasó a su mamá, pero Brian ahora está haciendo una declaración pública de la que hablaremos en un momento. La hijastra también afirma que Brian la llamó para decirle que las autoridades encontraron un dispositivo de flotación que, según él, le arrojó a su mamá después de que ella cayó al agua. Según NBC News, el jefe del grupo local de bomberos y rescate, que ha estado buscando a Lynette desde la noche del sábado, ahora considera esta situación una operación de recuperación.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos le dijo a NBC que está trabajando con las autoridades de las Bahamas para brindar asistencia en este caso. Y también hoy, CBS News localizó a Brian Hooker en las Bahamas. Es un video que se ha publicado en línea donde se ve a Brian de pie en lo que parece ser un estacionamiento. Le pidieron su versión de los hechos y él no respondió a sus preguntas, pero sí publicó una declaración en Facebook, escribiendo, cito, estoy desconsolado por el reciente accidente de bote en mares impredecibles y fuertes vientos que causaron que mi amada Lynette cayera de nuestro pequeño bote cerca de Elbow Key en las Bahamas. A pesar de los desesperados intentos por alcanzarla, los vientos y las corrientes nos alejaron aún más. Seguimos buscándola y ese es mi único objetivo. Nuestra familia está profundamente agradecida por la ayuda del pueblo bahameño, especialmente la del equipo de bomberos y rescate voluntario de Hopetown, la Fuerza de Policía Real de las Bahamas, la Fuerza de Defensa Real de las Bahamas y la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han trabajado incansablemente en un esfuerzo continuo para devolvernos a Lynette. Gracias a todos por mantener a Lynette en sus pensamientos y por su apoyo a nuestra familia durante este momento difícil. Fin de la cita. Le envié un mensaje a Brian Hooker para ver si tiene alguna respuesta a las acusaciones que su hijastra ha hecho en estas entrevistas recientes. Y también hemos estado en contacto con Carly Aylesworth, la hijastra, y la hemos invitado a venir para hablar más sobre este caso. Y esa invitación sigue abierta. Únase a nosotros ahora para hablar más sobre este caso. Michael Winkelman, abogado marítimo. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime cuando seguimos algunos de estos casos del Caribe. La historia de Brian Hooker. Están en este bote auxiliar y están en condiciones menos que ideales. Y él dice que Lynette se cae, las llaves se van con ella, y luego él tiene que remar de regreso a la orilla. ¿Qué tan plausible es, por lo que sabes del mar y por los casos que llevas? O sea, ¿qué tan plausible es esa historia que él está contando en este momento? No mucho. O sea, quiero darle el beneficio de la duda porque no quiero culpar a la gente antes de que haya habido el debido proceso, pero desde mi punto de vista, definitivamente hay muchos huecos en la historia. O sea, realmente es una de dos cosas, Chris. O fue un terrible accidente o fue un terrible crimen. Así que no es como si hubiera un millón de teorías que puedan estar circulando si dejamos de lado la posibilidad de que sea un crimen y simplemente es un accidente. Son marineros experimentados, habrían estado conscientes de las condiciones del mar. ¿Por qué te subirías a tu bote auxiliar para intentar llegar a la orilla? Tal vez pudo haber sido porque las condiciones estaban difíciles. Pero si realmente eres un marinero experimentado, no te pondrías en esa situación a menos que haya surgido de la nada, a menos que fuera un sistema de tormentas imprevisto. Pero por lo que he visto con un poco de investigación, había un frente frío conocido que venía, y la mayoría de las veces con los frentes fríos. Lo que llega primero son tormentas fuertes, así que definitivamente hay muchas inconsistencias ahí, Chris. Por las condiciones, vientos de 18 a 20 nudos, que para quienes no son navegantes, estamos hablando de ráfagas, de viento de 20 a 25 millas por hora. O sea, para estar en un... Y si ves su canal de YouTube, han subido mucho contenido y puedes ver que saben lo que hacen. Han hecho viajes bastante serios. ¿Qué tan sorprendente es que alguien salga en un bote auxiliar en ese tipo de condiciones? Sí, exactamente, muy sorprendente. A menos que estuvieran tratando de evitar una tormenta, eso me parecería plausible, que tal vez estaban intentando llegar a tierra, por eso estaban tratando de hacer eso. Pero si ese fuera el caso, de nuevo, uno pensaría que se habrían ido mucho antes. Sí, y salir a las 7:30 de la noche ya está oscuro. Sabes, hay una parte de esto. No parece el tipo de cosa, ya sabes, que personas que suelen seguir medidas de seguridad, como parece que ellos lo hacen, harían. Al mismo tiempo, ¿qué tan probable es que encontremos el cuerpo de Lynette Hooker? Sé que las autoridades locales han dicho que esto es más una misión de recuperación en este punto. Ya han pasado un par de días. Según Brian, ella cayó por la borda de este bote inflable, de noche. O sea, ¿qué sucede en esa parte de la investigación? Entonces, las estadísticas muestran que si no te encuentran dentro de las primeras 24 horas, tus posibilidades de sobrevivir son infinitesimalmente pequeñas. O sea, incluso para mí, creo que hay más inconsistencias en la historia de Brian sobre que ella cayó por la borda y que él no pudo alcanzarla. Sé que si mi esposa estuviera en el agua, o sea, debería haber chalecos salvavidas en la embarcación. O sea, yo haría todo lo posible y lo más probable es que me lanzara al agua para ir a rescatar a mi esposa. Así que desde mi perspectiva hay aún más inconsistencias.
A estas alturas, si eres las autoridades de las Bahamas y estás tratando de averiguar qué pasó, hasta este momento no tienes un cuerpo. Todo esto sucedió en medio de la noche. Él no tiene las llaves de la embarcación. Dice que rema de regreso a la orilla, a Marsh Harbor. Quiero decir, ¿cómo llevas a cabo esta investigación para tratar de averiguar si su historia es realmente la verdad? Sí, o sea, eso básicamente es lo más básico de una investigación criminal. Por supuesto, yo siempre estoy del lado civil. Cuando la gente resulta herida, yo los represento en casos civiles. Pero al final del día, la investigación no es tan diferente en lo que yo haría comparado con lo que harían las autoridades penales, pero vas a tener un conjunto de datos limitado. O sea, lo principal va a ser la historia de Brian y si le creen o no. ¿Sabes? Si hubieran tenido la oportunidad de revisar su nivel de alcohol en la sangre para ver si estaba intoxicado o no, pero ¿cuál era la razón por la que iban ahí? ¿Iban ahí para evitar el mal clima o iban ahí para ir a un bar? O sea, soy nativo de Miami y he pasado mucho tiempo en las Bahamas, en el Caribe, y hay muchos bares divertidos en el mar, perdón, en tierra en las Bahamas. Las hijas comentaron que ellos eran bebedores y que había cierta inestabilidad en la relación. Sabes, por supuesto, también querrías hacer una entrevista con la hija. Sé que el FBI está involucrado, así que creo que entre las autoridades bahameñas y el FBI van a tener algunos datos que revisar. Y la pregunta es, ¿será suficiente para realmente acusar a Brian de un delito? ¿O cuando se revisen todos los datos, la gente determinará que fue un accidente? Y la hijastra, quiero decir, ella ha ido con todo en estas entrevistas en cuanto a las acusaciones que está haciendo. Quiero decir, haciéndolo muy público y diciendo que supuestamente esta relación no era tan perfecta como parecía en las redes sociales, que había un historial de violencia doméstica según sus palabras. Ella hizo acusaciones sobre que bebían y sobre cierta inestabilidad en la relación. ¿Qué tanto influye eso? Y si conoces a las autoridades de las Bahamas, ¿cómo manejan estas situaciones? Porque ella dijo, al menos en la entrevista que hizo con Fox News, que llamó a las autoridades de las Bahamas y realmente no pudo comunicarse y aparentemente tiene un abogado. ¿Qué tanto puede influir eso realmente al tratar de averiguar en ese momento cómo Lynette Hooker cae por la borda? Creo que eso tiene un peso considerable. Creo que su nombre era Carly y Carly claramente está exponiendo una versión muy contundente sobre una relación muy inestable, sobre personas que bebían mucho, que tenían una relación volátil. Y esos definitivamente son factores que cualquier autoridad investigadora tomaría en cuenta y les daría un peso significativo solo para realmente juntar las piezas del rompecabezas. Y parece que, sabes, la otra parte también es que ella dijo que Brian sonaba monótono y tranquilo cuando la llamó para darle la noticia. Y por un lado, no sé cómo reaccionaría yo, ¿sabes? Haciendo esa llamada si fuera yo. Al mismo tiempo, este es alguien que aparentemente remó una buena distancia de regreso a la orilla porque no tenía las llaves del motor después de que ella cayó por la borda. Y él publica esta declaración en Facebook. Y Facebook es una manera bastante informal de publicar una declaración, en lugar de hacerlo a través de un despacho de abogados. Pero para mí, parecía que un abogado escribió esto. No sé cuál es su historial, pero agradeció a cada departamento que estuvo involucrado, diciendo, mi familia lo aprecia. A mí simplemente me pareció que estaba redactado de manera profesional. No digo que eso sea algo malo, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención en la declaración que hizo? Estoy completamente de acuerdo, Chris. Al leer la declaración fue muy corta, fue muy concisa. Realmente no tenía mucha emoción detrás. Si quisieras darle el beneficio de la duda, él está en estado de shock y quizá alguien la escribió en su nombre. Pero sí se sintió muy genérica, como lo que ChatGPT te diría, ¿no? En ese tipo de situación. Y el hecho de que él estuviera frío y monótono al contar la historia de nuevo, dándole el beneficio de la duda, indica que sí, está en estado de shock. Pero en mi experiencia, y yo trato con familias en duelo todo el tiempo, personas que han pasado por traumas terribles, terribles, esa no es la respuesta que generalmente veo. La respuesta que generalmente veo es un dolor tremendo, un agobio tremendo, una tristeza tremenda, muchas lágrimas. Y que eso no esté presente levanta sospechas, sin duda. Pero de nuevo, para ser claro, sí creo que Brian debería tener derecho al debido proceso. Creo que deberíamos llegar al fondo de esto. Por supuesto, tú y yo solo estamos dando nuestras opiniones. Pero sí, creo que hay muchas señales de alerta que muestran que hay algo problemático aquí. Solo piensas en, o sea, yo solo pienso en cómo debió haber sido si su historia es cierta. O sea, piensas en esta mujer a la que llamas el amor de tu vida, cayendo por la borda y tú tratando de alcanzarla y no puedes porque la corriente te aleja y luego tienes que remar hasta la orilla. Simplemente suena aterrador e increíblemente triste si eso fue lo que pasó. O sea, definitivamente es triste de cualquier manera. Si fueras su abogado
O sea, ¿qué tipo de consejo le da un abogado en este punto? Está en un país extranjero. Ya no es solo un caso donde tu esposa cayó por la borda, porque ahora tienes una hijastra que está haciendo acusaciones muy serias que han aumentado la presión sobre ti mientras la investigación sigue en curso. Por ejemplo, ¿cuál es normalmente el consejo que le darías a alguien en su situación? Bueno, esa es una pregunta complicada para mí, Chris, porque yo estoy del lado civil, así que normalmente yo soy quien lleva el caso, quien lo impulsa hacia adelante. Así que con los abogados defensores penales, su análisis es muy diferente. Ellos no quieren que los acusen. Brian puede haberle admitido que lo hizo, pero entonces él no necesariamente puede divulgar eso. Dicho esto, supongamos que realmente fue un accidente y yo era su abogado, él era mi cliente. Yo querría ponerlo en la televisión para que contara la historia de lo que pasó. Porque en el mundo de hoy, ya sabes, la narrativa cambia muy rápido. Así que si intentas no necesariamente controlar la narrativa, pero si intentas sacar la verdad, saca la verdad. Siéntate con Chris. Habla con Chris y dile, oye, mira, esto fue lo que pasó, esto es por qué pasó. Sí, al principio estaba en estado de shock y este es el amor de mi vida. Ojalá me hubiera lanzado tras ella, pero dilo públicamente. Así que para mí, cuando haces eso, en vez de sacar estos comunicados fríos y algo cortantes, de nuevo son más señales de alerta. Sin duda lo es, y sí nos pusimos en contacto con él. Me imaginé que lo hicieron. Él es bienvenido a venir, ya sabes, y nos encantaría escuchar su versión de la historia, aunque sabemos que es un momento increíblemente difícil con lo que él está alegando que sucedió. Es probable en este momento, como con las autoridades de las Bahamas en algunos de estos casos, y sé que tú estás del lado civil, pero ¿él es libre de irse? Quiero decir, no ha sido acusado, pero en cuanto a, ya sabes, las autoridades bahameñas, mientras la búsqueda sigue en curso, si él quisiera regresar a Estados Unidos, ¿sería libre de hacerlo? Entonces, lo que he visto en tiempo real es que no se han presentado cargos. Sé que las autoridades bahameñas a menudo dirían algo como, mira, no queremos que te vayas de la isla. Prácticamente hablando, legalmente hablando, ¿podría él irse de la isla? Sí. Si quisieran, podrían impedirle subirse a un avión o a un barco, claro. Pero dado el hecho de que no ha sido acusado, sí creo que es libre de salir del país. Y te preguntas, o sea, si, ya sabes, si tiene un abogado, alguien que lo esté asesorando, como si él se fuera en este momento, ¿qué tipo de mensaje enviaría eso? Incluso si es completamente inocente, y esto fue un accidente terrible, terrible. ¿Cómo, cómo son los bameños cuando se trata de este tipo de búsquedas y algunos de estos casos que ocurren? Obviamente es un destino turístico muy grande, muchos navegantes, ya sabes, no solo personas como los Hooker, pero yo solía vivir en el sur de Florida, ¿sabes? Sería muy fácil simplemente tomar un bote y cruzar, ya sabes, al extremo oeste de las Bahamas. ¿Cómo son los bameños cuando se trata de casos como este? Creo que son geniales. Digo, en mi experiencia, y he tratado con ellos docenas y docenas de veces, son personas muy apasionadas, quieren llegar al fondo de las situaciones, a menudo trabajan en conjunto con el FBI, son muy buenos en su trabajo, especialmente la Agencia Marítima Real de las Bahamas. Digo, son excelentes investigando accidentes. A veces la gente piensa que tal vez están coludidos con las líneas de cruceros. Obviamente, este no es un caso de un crucero, pero como la industria de cruceros invierte tanto tiempo, esfuerzo y dinero en la región, pero no puedo decir que eso sea verdad. Así que en mi opinión creo que son excelentes, creo que van a llegar al fondo del asunto. Tienen un conjunto de datos limitado disponible, pero veamos qué pueden determinar. Y cuando se trata del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el FBI sé que ellos publicaron, ya sabes, el Departamento de Estado publicó un comunicado diciendo que están cooperando con las autoridades. Claramente, este es un caso de las Bahamas. Y como mencionas, son realmente buenos en esto y tienen mucha experiencia en muchos de estos casos. Pero ¿cómo se ve realmente esa asistencia cuando el Departamento de Estado o el FBI dicen que están ayudando? Bueno, sí, sucedió en las Bahamas, así que es un caso de las Bahamas, pero le sucedió a un ciudadano estadounidense. Por lo tanto, el FBI tiene jurisdicción y puede involucrarse tanto o tan poco como quiera. Obviamente el FBI tiene muchísimo trabajo, así que con la desaparición de Lynette, eso no necesariamente es lo más importante en su lista de prioridades. Así que creo que desde el punto de vista del FBI, si se asignan los recursos adecuados al caso, entonces realmente van a confiar en eso. A menudo, en situaciones de personas desaparecidas, la Guardia Costera se involucra de inmediato. Ellos establecen un área de búsqueda en cuadrícula, realizan toda una búsqueda e investigación, o como aquí lo llaman, una misión de recuperación. No sé hasta qué punto han sido los esfuerzos de la Guardia Costera, pero son increíblemente buenos para localizar cuerpos, así que espero que hasta cierto punto hayan estado involucrados en las operaciones de rescate. Sí, y también piensas en eso en este momento. Sabes, en muchos de estos casos simplemente no se encuentran los cuerpos. Sabes, tuvimos ese caso reciente en Barcelona.
con un estudiante universitario estadounidense que terminó falleciendo y su cuerpo sí apareció en la orilla. Pienso en Sudisha Konanki, quien era la estudiante universitaria estadounidense en la República Dominicana, y su cuerpo no regresó a la orilla después de algo que sucedió durante las Spring Break. En estos casos, ¿qué es lo que lo hace tan difícil cuando observas la vía fluvial y el área alrededor de donde Brian alega que todo esto ocurrió? ¿Por qué es tan difícil que realmente se logre una recuperación? Bueno, es como buscar una aguja en un pajar, o sea, tienes los vientos, tienes las corrientes oceánicas, tienes que considerar si el cuerpo absorbió agua y se hundió de inmediato o no. Así que tienes un millón de variables, pero la parte más importante es que simplemente es un área geográfica enorme y cada minuto que pasa esa área se expande. Así que, por muy buena que sea la Guardia Costera, están luchando una batalla increíblemente difícil para tratar de encontrar esa aguja en un pajar. Esto también podría ponerte en aprietos, pero en el caso de Carly, la hijastra, y sé que dijo que tenía un abogado en esa entrevista de Fox News, ¿qué papel estaría desempeñando un abogado para ella en este momento? Claramente, se trata de su madre biológica, también de su padrastro, que ha estado en su vida durante mucho tiempo. Y sé que no parece que tengan la mejor relación, pero ¿cuál es el papel de un abogado para alguien como ella en una situación como esta mientras continúa la búsqueda? Bueno, creo que si ella contratara a un abogado, el abogado podría intentar involucrarse en la investigación tanto como sea posible. Realmente no haría mucho que sea diferente de lo que Carly puede hacer, pero levantaría el teléfono y llamaría a las autoridades. Teóricamente, si ella quisiera presentar un caso civil, entonces podría tener el poder de citación para obtener más información, podría tomarle una declaración para intentar obtener más respuestas, así que hay mucho que un abogado podría hacer. Probablemente todavía es un poco temprano para eso. Pero sí, un abogado civil podría hacer mucho para avanzar en la investigación. No necesariamente a corto plazo, sino más bien a largo plazo. Por ejemplo, si en 6 meses todavía hay más preguntas que respuestas, ella ciertamente podría presentar una demanda. Ella ciertamente podría hacer que un abogado se siente y le tome una declaración, que básicamente es una sesión de preguntas y respuestas para tratar de obtener más información, además de conseguir cualquier tipo de registros, ver si había algún tipo de póliza de seguro de vida que él hubiera contratado para la esposa. Se hizo algún tipo de pago de seguro de vida, así que definitivamente un abogado civil podría investigar un poco más a fondo. Sí, y ese es un buen punto sobre las finanzas. Realmente no lo sabemos. Quiero decir, ya están retirados en este momento. Sin duda viajan mucho y son dueños de este velero. ¿Cuánto tiempo dura una búsqueda como esta? Sé que ya estamos en la etapa de recuperación. La noche del sábado es cuando supuestamente ocurrió esto, y ahora estamos hablando el miércoles. Me sorprendería si todavía siguiera en curso. En mi experiencia, tienes una ventana de 24 a 48 horas. Definitivamente he visto que puede extenderse hasta unas 72 horas. Pero ahora que ha pasado tanto tiempo, estoy seguro de que ya está terminando. Sí, todavía hay muchas preguntas en este punto. Michael Winkelmann, abogado marítimo. Siempre es un gusto contar con tu experiencia aquí en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Gracias, Chris. Gusto en verte. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Y ahora también estamos transmitiendo en Peacock. Yo soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.